Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el placer de conversar una vez más, aunque la vez anterior en este mismo ciclo lo hizo Humberto. Vamos a hablar con Andrés Valenzuela. Andrés nació en Santiago en 1981, volvemos a tener un autor que podría ser mi hijo. Abogado de profesión, estudió en la Universidad de Chile, donde ha ejercido también la docencia. Es autor de la saga Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico del 2020 y de la fragata Cochrane del 2024. Las Mujeres de la Guerra del Pacífico es su nueva novela histórica y por lo que ustedes pueden apreciar estamos hablando con alguien que, como diríamos en un buen chileno, le pega el cocido. Y lo que más me gustó, vamos a partir al tiro. Andrés, pero por supuesto, primero, bienvenido. Muchísimas gracias, encantadísimo estar acá de vuelta. Ojalá que se pueda dar de nuevo también. ¿No? Feliz de estar acá. Sí, todas las veces que quieras, ya eres de la casa. El que viene por segunda vez se queda. Hace un poco de frío aquí abajo, pero se puede quedar. Estamos bien. La pulmonía está asegurada. No, estamos bien. Lo que más me gustó, porque suena como que lo otro no me hubiera gustado, pero me encantó que partieras con el primero en Santiago. Es genial, un libro de la Guerra del Pacífico que parte en Santiago. Así es. Y que no parte con desierto, con todos los monos peleando al tiro, sino que vamos con qué estaba pasando, así es, cómo se estaba viendo, y vamos caminando junto contigo en esta aventura de ir conociendo qué fue este acontecimiento que de verdad que hasta el día de hoy es una rareza, pero todavía está como si fuera ayer. 150 años después y todavía seguimos hablando del tema, todavía genera muchas pasiones. Eso también es muy llamativo, que hay gente que se apasiona como si estuviésemos hablando de un Colo-Colo Universidad de Chile, de hechos que pasaron hace 150 años. Eso demuestra que es un tema absolutamente vigente. ¿Cómo es esa investigación que haces tú de lo que estaba pasando en el Santiago de la época? Esta gente que, si hay guerra hay, si no hay, sabes que yo mañana igual tengo una tertulia en la casa de al lado, así que como que me da lo mismo. Uno no se imagina, porque obviamente no hemos vivido una guerra, aunque algunos digan que sí, no hemos vivido una guerra, es raro escucharlo, sobre todo con chilenos. Porque de repente uno ve una película o lee un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, y claro, pero cuando te atañe a ti, y lo más probable es que tú hayas conocido, hayas tenido algún pariente lejano a estas alturas que lo vivió, volver a revivirlo como tú lo narras, sobre todo en las primeras, 40 páginas. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Está tan bien documentado? O sea, primero es precisamente como dices, siempre me llamó la atención el tema de que acá, claro, no hemos vivido una guerra y siempre pensamos en películas de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam, novelas de la Guerra Civil Española, temas que son como un poco ajenos a lo que nosotros conocemos como nuestra realidad contingente. Entonces eso me llamaba la atención pensar, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido, como decía, como alguien que no está ni ahí con la guerra y dice, bueno, da lo mismo, o sea, estos monos están peleando allá en el norte que yo ni conozco, tengo una tertulia y no estoy ni ahí, otra gente preocupada, ¿no? Pero ¿irán a llevar a mi marido a la fila? ¿Otra gente tendré que ir a pelear yo? Entonces, eso desde un principio me pareció que era muy interesante de plasmar en una novela. Si está documentado, claro, uno igual busca en las fuentes, sobre todo en las cartas. En las cartas de periodo de guerra uno ve un poco de cotidianidad. Obviamente cuando uno se expresa en una carta, no es como que uno habla tomándose un café, no es lo mismo, sobre todo una carta decimonónica. Pero igual uno encuentra cierta cotidianidad de cómo se enfrentaban estas cosas. Realmente la gente no pensaba en anda y da la vida por la patria, llena de gloria a la familia. Cuídate. Es una cuestión que es pero recurrentísima, no sé si existe esa palabra, pero muy recurrente. Cuídate. No hagas tonteras. Vuelve. Era una cuestión que se repetía mucho en las cartas. Entonces, claro, de ahí uno empieza a construir cómo puede haber sido la psiquis de los personajes, de que se ven como enfrentados a estas situaciones tan extremas en donde, por ejemplo, una mamá le escribe a su hijo, ya cuídate, pero no te desabrigues, tienes ropa limpia. Y ahí uno va pensando, ¿cómo habrá sido esto? ¿Cómo se habrá enfrentado a esta gente que al igual que nosotros, en su momento no se habían visto expuestos a un conflicto de este calibre como la Guerra del Pacífico? ¿Y cómo lo enfrentaron? ¿Cómo lo enfrentaron en el día a día? Y además que, al principio tiene que haber costado mucho cuando ya se asumió.
Claro. Porque como lo planteas tú, de que estas conversaciones, de que mira y está como quedando la grande, no creo que sea para tanto. Por supuesto. Y tú tienes noticias porque vienes de allá, porque estamos hablando de una época, hoy día uno, oye, parece que hay una guerra en Rusia, Twitter. Claro. No, en esa época no. Ni teléfono había. O sea, el teléfono estaba en pañales y estamos hablando de aquí, no había nada de eso. El telégrafo era lo único y no es que había telégrafo en las casas. En todas las, claro, ¿no? Y no ni siquiera había en todas las ciudades. No, claro. Había donde se podía. Exactamente. Entonces las noticias eran muy, muy lentas y lo que llegaba a Santiago por muy capital. Llegaba con 3 días de fase, primera cosa. Y estamos hablando de lo que siempre le recordamos a la gente que está en su casa y la que está acá. Estamos hablando del norte. Acá uno está acostumbrado a que voy a ir a Talca, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, si me voy muy lento. Estamos hablando de 2.000 kilómetros para el norte. 2.000 kilómetros. Y además un territorio inmenso, y no era nuestro. Y aparte en 1879, en que no estaba la Panamericana, ¿no? O sea, era solamente en barco. No, de hecho, casi me desmayé cuando leí esa parte, porque uno siempre cree que sabe mucho, pero siempre hay algo que te sorprende. Y lo que me sorprendió fue cuando escribiste que la única forma de llegar a ese lado era por barco. ¿Y qué onda aquí? ¿Por qué por barco? Obvio, pues si no existía la Panamericana, no existía nada de eso. Primero por las distancias y además porque por el desierto es imposible cruzar por tierra, porque te mueres, literalmente. O sea, la cantidad de agua que necesitas para cruzar el desierto es absolutamente inmanejable, cruzarlo a pie es imposible, entonces tiene que ser por barco, necesariamente. Qué loco. Impresionante como uno escribe novela histórica y ahí uno se da cuenta de cómo han cambiado las cosas. De repente dice, hay puntos en común, pero hay cuestiones que no tienen nada que ver con cómo es la vida ahora. ¿Por qué una familia de clase alta, vamos a decir derechamente, porque son de clase media alta, clase media baja? No, son de clase alta. Estos son de clase alta. Claramente, además, pero ¿por qué una familia de clase alta? ¿Por qué no lo quisiste bajar? ¿O no se podía bajar? Primero porque cortan el queque, que es algo que no ha cambiado con el tiempo. Lamentablemente eso no ha cambiado. La gente que corta el queque es de clase alta. Eso es ahora y era en 1869. Pero además porque, claro, o sea, uno podía pensar en el relato de la mamá que envía al soldado a la guerra, que es como algo que uno piensa muy recurrentemente por un tema de identificación lógica. Uno se identifica con la gente que es más o menos como uno. Pero acá me parecía interesante también algo así como que los ricos también lloran, una cosa así. Mostrar que también había conflicto, había incertidumbre, sobre todo incluso en una familia de clase alta, y no cualquier familia de clase alta, porque el marido, no es un spoiler, pero el marido el papá de la familia es alto funcionario de gobierno y del Ministerio de Guerra y Marina. Entonces una persona que tiene vinculación directa con la guerra, y aún así no sabían qué estaba pasando. Aún así su familia no tenía idea de la gente que fue a la guerra, no tenía ni idea. A veces ni siquiera el mismo caballero sabía muy bien qué estaba pasando. Entonces, me parecía interesante, primero por eso, porque no se podía cambiar un poco si uno quería tomar una familia que tuviera injerencia en la guerra, necesariamente tenía que ser de clase alta. Pero además porque me parecía interesante, desde un punto de vista dramático, mostrar que, contrario a lo que podía pensarse, esta gente tampoco sabía mucho lo que se estaba haciendo. ¿Qué es lo que pasa en las guerras? En el fondo de las guerras, nadie sabe qué está haciendo. En las guerras las cosas resultan o no resultan. Pero muy, muy rara vez alguien sabe lo que está haciendo y es como, mira, sí, salió exactamente como pensamos, probablemente nunca. A veces resulta, pero no es que haya salido como se planeó. Sí, me parecía interesante enfocarlo desde ese punto de vista. Y después vamos al meollo del asunto, o sea, como lo dice el título, las mujeres. Así es. No creo que haya tanta historiografía sobre mujeres. Yo encontré un libro dedicado exclusivamente a las mujeres en la Guerra del Pacífico, solo uno, que se llama La presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, de una historiadora chilena que se llama Paz Larraín. Como novela yo conocía también una sola, que es la de Andrea Mozón. Exactamente, las mujeres de la guerra. Claro, y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, sí. Está la Diva del Séptimo de Línea, que la protagonista es Leonora Latorre, que es agente del servicio secreto, pero claro, agente del servicio secreto y se va, digamos, al norte siguiendo a su prometido, que es el Alberto Cobo. Es otro tipo de historia. O sea, hay un protagonismo, pero no es tan bélico. Primero porque Leonora Latorre es espía. Y claro, tiene una cuestión, es una cuestión bien sacrificada, pero digamos, además es literatura de otra época. La Diva del Séptimo de Línea se publicó en 1955. Entonces,
los criterios estéticos, la forma en que se enfoca una historia es completamente distinta a lo que uno trata de hacer, que está además de ficción más poder. Sí, me fijé que está escrita como con una vista muy de hoy. Fue ex profesor, entonces. Sí, ¿no? sí, la idea es eso. La idea es como darle una vuelta de tuerca a estos temas y mostrarlos con el punto de vista de los narradores más contemporáneos, digamos, porque eso permite otras cosas que, por ejemplo, en estas novelas más decimonónicas no se ve tanto. No quiero decir realismo, porque no sé si sea la palabra correcta, pero de repente esas novelas se enfocaban en otro tipo de cosas y uno se centra en otras cosas, mostrar la crudeza del combate, que en el fondo los que ponen la sangre son siempre los mismos, que no hay gloria, que no hay honor, que no hay nada de eso, digamos. Lo que hay es desperdicio, sangre, muertos, y los muertos los ponen generalmente siempre los mismos. Entonces la idea es como mostrar un poco eso, que es lo que permite esta forma de narrar y este enfoque más contemporáneo. Y las mujeres se comportaban normalmente como se tendrían que comportar. Es que es bien curiosa la situación de las mujeres, porque, claro, tomando las palabras creo que era de Erasmo Escala, que era el comandante en jefe, los comandantes en jefe que tuvo el ejército al inicio de la guerra, los primeros periodos de la guerra, para que una cantinera pueda entrar al ejército, que es como el rol más conocido de la mujer en la guerra del Pacífico, tenía que tener como altos estándares morales, una muy probada moralidad y buenas costumbres. No es exactamente lo que decía Erasmo Escala, pero iba por ahí. Entonces, claro, había una forma en que las mujeres se supone que tenían que comportarse, pero eso yo creo que era más que nada un poco etiqueta también, porque en el fondo, si una mujer va a entrar a un regimiento de, no sé, 1200 hombres, claramente eso no es para cualquier mujer. No quiero sonar machista, no sé cómo decirlo de otra forma, pero se requiere de un carácter particular para pararse delante de 1200 pelados en una guerra. En el norte, digamos, peleando una guerra en el norte, en el desierto, en un terreno desconocido, y te tienen que respetar. Porque generalmente las cantineras tenían rango. Generalmente eran sargentos, no eran soldados, porque no existían las mujeres soldados. Los soldados solamente eran hombres. Entonces, si una cantinera entraba a un regimiento, que eran como 4 o 6 por regimiento, no era más que eso tampoco, un regimiento, no sé, de más de 1000 soldados, no cualquier persona podía hacerse cargo de esa responsabilidad, por mucho que se tiende un poco a minimizar la función de que solamente se encargaban de cuidar los heridos. Solamente. En una guerra cuidar los heridos lo es todo, porque tu capital humano es lo que te permite, es lo que decide si ganas o pierdes. Entonces, era una función muy crucial la que tenían las mujeres, que además tenían que pararse frente a estas 4 mujeres frente a los 1200 pelados del regimiento. Entonces, no era para cualquier persona, ni siquiera digo para cualquier mujer, no era para cualquier persona. Entonces, claro, tenían que comportarse de cierta forma, pero en realidad lo que requería el cargo de cantinera era una personalidad particular, un carácter muy fuerte. De hecho, por algo hay muchas que han sido reconocidas. Claro. Irene Morales, que está acá a la vuelta. Acá a la vuelta a la calle Irene Morales era una cantinera. Exactamente. La más famosa de todas, que por supuesto me acaba de olvidar el nombre, lo iba a decir antes. La Candela. Que es de la guerra anterior, que es de la guerra contra la Confederación. Pero también se le considera la primera cantinera. Y así va, la Filomena Valenzuela, la Josefa Herrera, que la Filomena era del Atacama, la Josefa Herrera era del cuarto de línea. Entonces, la María Quitería Ramírez, que era la María la Grande. No sé si igual, son nombres que, por lo menos a la gente que le interesan estos temas, le suenan y se empiezan a repetir y se repiten a lo largo de los años. Porque, primero, no eran muchas, y porque había que ponerle ñeque. No era una cuestión que pudiera hacer cualquier persona. Entonces, son mujeres que son muy reconocibles por lo que hicieron. Y estas chicas, las hermanas que se meten en todo este conflicto. La Eufrasia y la Tránsito. Sí, me encantaron los nombres, son tan de época. Absolutamente. Eufrasia lo saqué de un libro de cartas de la Guerra del Pacífico. De ahí salió el nombre. Y ahí nunca lo había visto antes, y lo vi ahí y dije, no, este es el nombre. Me río, pero que de verdad uno se imagina qué mejor nombre. ¿Sí? Así se llamaban, ¿no? Exacto. Esos eran los nombres relativamente comunes de la época. Exacto. No es, para nosotros puede resultar raro hoy en día, como nos parece raro, hasta Remigio, ponle tú. No, claro, por supuesto. Pero en ese tiempo había un nombre de Sofanor, siempre encontraba un nombre como muy potente y que ahora suena un poco para la risa, pero claro, en esa época era recurrente.
¿tenían las aptitudes de estas chicas o se las creaste? Es que yo creo que es una pregunta también Capciosa. Claro, porque realmente, ¿quién tiene aptitudes para ir a pelear una guerra? ¿Esas aptitudes se tienen o se hacen en el camino? Creo que es una pregunta, es una, digamos, interrogante válida. Yo creo que ellas creían que tenían. Y para allá partieron. Y ahí se encontraron con lo que fueron a buscar, la guerra. Y ahí empiezan las dudas. Entonces, no sé si habrán tenido estas aptitudes, pero allá en el momento y allá en el teatro de operaciones tuvieron que tenerlas, ¿no? Como le pasó a toda la gente que partió a pelear la guerra. Me gusta mucho que la recreación de lugares, aparte de la de época, la recreación de lugares que haces, porque lo digo repetidamente porque mi mamá es de Copiapó, que no es tan al norte, pero el norte, derechamente. Sí. Es un chiste el santiaguino pensando en el norte. Sí. Primero cree que está al lado. Al lado, no, es un poco más allá del paraíso. Y después cree que es chico, que es como Santiago. Claro. Uno lo explica que los kilómetros de todo Santiago versus los kilómetros de una sola ciudad, de las tres que están consideradas verdaderamente norte, es ridículamente grande. Y no hay nada entre medio, además. Y son unos parajes, es inimaginable para hoy, y tú logras que uno se lo imagine, estar ahí en esa época Además. Porque es el frío, desierto. Claro, en la noche, claro. Y en el día, o sea, claro, el frío en la noche que son, no sé, 1 o 2 grados bajo cero, y durante el día la temperatura llegaba fácil a 82 grados. Entonces, no, pero más allá de eso, o sea, imagínate, el ejército chileno estuvo acantonado en Antofagasta hasta que se capturó el Huáscar en Angamos, en octubre de 1869. Y llegó a Antofagasta en febrero de 1869. De febrero a octubre, tuvo el ejército ahí acantonado sin poder moverse porque el Huáscar, digamos, Miguel Grau, toda su gran competencia como comandante del Huáscar, las hizo ver de cuadrito a la Armada chilena. Y no se podía sacar ningún barco para transportar tropas porque estaba el Huáscar, lo podía capturar, lo podía hundir. Entonces ahí estaban los pelados empezando a acumularse porque seguían llegando tropas desde Santiago hacia Antofagasta. Entonces, imagínate, en maniobras en La Pampa, salía de Antofagasta, alguien se tropieza y se rompe una rodilla. Pues sí, no es tan grave. Ahora no es tan grave. En una época en donde las ambulancias al principio de la guerra estaban muy incipientes, prácticamente no existían, desinfectantes, aparte del alcohol, no había mucho, y si ya había infección, no había penicilina, no había... Por eso hay tanto amputado en la guerra civil norteamericana. Un cerro de gente, mucho más que en la guerra del Pacífico. En las fotos después de la guerra, mucha gente con brazos menos, con piernas menos. En la guerra del Pacífico se ve mucho gente con piernas menos, con brazos menos. Y claro, no, es que fue un cañonazo. No, puede ser un balazo que se te infectó y hay que cortar el brazo. Entonces, estaba hablando de esta gente que está en maniobra. Una maniobra mal hecha y te puede cortar un brazo o una pierna. Entonces, claro, es una cuestión que uno no se lo imagina con los estándares de hoy en día. Por eso hay que contextualizar también este tipo de aventuras, le vamos a llamar. Claro. Porque... de aventuras tienen bien poco, ¿no? Sí. Salvo el nombre. Salvo el nombre, exactamente. Porque es aventurero solamente ir. ¿Qué es lo que le pasa un poco a las protagonistas, digamos? Porque cada una, no vamos a hacer spoiler, pero cada una de estas dos muchachas, son muchachas, una tiene 30 años, la otra tiene 20, querían ir y probar algo. Y como te decía recién, y fueron y se encontraron con lo que andaban buscando, con la guerra. Y ahí empieza la parte fea. Porque la guerra no es, primero no es lo que uno espera, siempre es peor. Siempre. Y segundo, la guerra no es algo que uno pueda manejar. No. No tiene cómo. No. Ni siquiera los líderes, ni el comandante. Lo que hablábamos recién, o sea, es muy raro que algo salga como tú lo planificaste. A veces las cosas resultan o no resultan. O de repente hay que hacer X cosas. Ya, ¿y cómo? Ve tú, po. Tú estás armando estos 600 pelados. Ya, pero es que el risco y están los enemigos. Hay que tomar esa colina. Ve tú. Y ahí es donde... Y además consideras que tampoco tenían insubsidiariedad, la mayoría. Y claro, además la mayoría, claro, está este que está a cargo de los 600 pelados, y los 600 pelados con suerte saben manejar el fusil.
Entonces es un cúmulo de incertidumbres que se suman y, como dices tú, no hay forma de manejar, es imposible manejar. Entonces, no, de aventura no tiene absolutamente nada. Que lo hayan vendido como aventura, y se hace siempre. La propaganda de guerra siempre lo vende como una aventura. Yo creo que uno de los ejemplos más clásicos, no clásicos, más como icónico, reciente, es la adaptación más nueva de esta película del Signo de Frente. La versión alemana. Sí. Que al principio está el director del colegio hablando a los muchachos alemanes y todos están felices y van todos marchando, cada uno con su florcita que le dio la novia, y ya la primera noche en las trincheras ya se dieron cuenta que la cosa no era ningún paseo, no era ninguna aventura, y nunca es así. Qué linda es la guerra, ¿eh? ¿Pero te gusta? ¿Te gusta? Generalmente, a mí y a mis amigos nos gusta mucho el tema de la guerra porque creo que somos los que más la detestamos, porque como nos interesa, ñoño, leemos del tema y nos vamos enterando de más y más cosas, y más nos va repugnando, pero es un tema muy interesante porque, aunque suene cliché, no saca lo mejor de las personas, saca lo peor y lo más peor de las personas. También tocas el tema que siempre se trata de ocultar de esto, que es el famoso pago de Chile. También lo tocas muy bien y es... de ahí viene, de hecho, el término, ¿no? O sea, tiene altos alcances con el pago de Chile. Hay cuestiones que están un poco más tapadas que otras. Por ejemplo, el tema de los veteranos. O sea, sí, en su momento, como, claro, llegaron, le hicieron Arcos del Triunfo, y sí, un par de pesitos para las prótesis, y si te he visto no me acuerdo. Y después la historiografía, alguna más contemporánea, sí recoge el tema y lo recoge de forma crítica. Pero hay otras cosas que sí, que no se han hablado, creo que nunca. Por ejemplo, el tema del estrés postraumático, que también está dentro de lo que es el pago de Chile, porque se habla de la gente que volvió de la guerra y que volvió con un brazo menos, con una pierna menos, pero la psiquis dañada la trajeron todos. Todos, absolutamente todos volvieron con distintos grados, pero todos volvieron con estrés postraumático. Y eso es algo que no se trata mucho en la historiografía. Ahora, siendo un poco abogado del diablo, la medicina en ese tiempo no estaba tan avanzada y la psiquiatría no recogía estos temas. Pero me parece que podría ser, yo no soy historiador, pero podría ser una tarea pendiente para la historiografía recoger el tema del estrés postraumático como una representación de esto del pago de Chile, de que nadie se hizo cargo, y después se decía, no, es que los veteranos se hicieron todos bandoleros o terminaron borrachos debajo de un puente, qué feo. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Estaba hablando de una persona, como dices tú, sin mayor instrucción militar, y no digo solamente en el tema del manejo del fusil, instrucción militar en el sentido de ¿cómo le enseñas a matar a alguien? ¿Cómo le enseñas a... Ok, matar no puede que no sea tan difícil. ¿Cómo le enseñas a lidiar con las consecuencias de matar? ¿Y cómo le enseñas a alguien las consecuencias de matar a, no sé, 30 personas? 50, yo no sé cuánto habrá matado cada soldado chileno, peruano, boliviano en la guerra, no lo sé, depende del bando al que hayas pertenecido, la acción que hayan visto, pero es algo que nadie te enseña. Entonces, después toda esa gente volvió acá a Santiago, del lado chileno, y no se podían reinsertar laboralmente. ¿Cómo? ¿Cómo una persona que la sacas de su entorno, distinto, el que sea, desde debajo de un puente hasta una persona de una familia pudiente, la llevas al norte 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros, lo pones a matar con otros igual que él durante 3 años? Y después de un día para otro, por ejemplo, la mitad del ejército que volvió, cuando el ejército chileno entró a Lima, se licenció la mitad del ejército, volvieron en marzo de 1881, volvió la mitad del ejército, 10.000 soldados. De un día para otro. ¿Cómo? ¿Cómo vuelves a tu vida? O sea, lidias con tu familia no te va a reconocer, porque es otra persona la que volvió. Tuviste que dejar tu trabajo, volviste al trabajo, no, tu puesto de trabajo ya no existe, ya, tu puesto de trabajo existe, pero no lo podías hacer porque, no sé, te tiemblan las manos, suena algo fuerte y saltáis, que son manifestaciones de estrés postraumático. Nadie sabe qué te pasa, porque, oye, pero ¿por qué estás tan asustadizo? ¿Qué pasó? Si volviste bien de la guerra, porque estás entero, físicamente. Entonces, pues claro, se fueron para los vicios o se fueron para el bandolerismo porque ¿qué otra cosa iban a hacer? O sea, va a haber gente que va a decir, no, si igual había otras opciones. Puede ser, pero yo no voy a culpar a nadie, ni tampoco voy a juzgar a nadie, porque el nivel de estrés que tú enfrentas cuando ves combate y además después tener que volver a reinsertarte después de enfrentar eso, yo no sé cómo se hace. Bueno, historiografía sobre el pago de Chile para los amputados hay, sí.
Lo que no hay es para la gente, para el daño mental con el que vuelve a alguien, como decíamos, en esas condiciones, y además viendo lo que vieron, porque de repente no necesariamente tienes que haber hecho tú algo, Exactamente. pero tú estabas viendo cómo lo hacían los otros. Esas salvajadas con las mujeres, las violaciones en Lima, que por algo en Lima nos aman. Claro, no, todas esas cosas pasaron, lamentablemente. Los más valientes se atreven, incluso algunos escritores de novelas, ya estamos escribiendo novelas sobre la masacre de Lima, porque eso fue. Y no solo eso, sino fue un saqueo institucional del Estado de Chile, se trajo media Lima y no se robaron más porque no pudieron nomás. Y eso venía orquestado desde el gobierno de Chile, o sea, no una cuestión... Claro, la soldadesca hizo lo suyo, pero además, digamos, el saqueo a las universidades, a las bibliotecas, eso fue orquestado de acá, digamos, del gobierno de Chile, entonces... Yo porque un pelado raso, como en las condiciones en las que lo describimos anteriormente, no se le iba a ocurrir robarse un libro por valioso. Y claro, ahora último se ha avanzado y se han devuelto cosas. Claro. Sí. Pero eso fue un robo institucionalizado de parte de acá. Y eso pasó. Y ahora se lo está recogiendo un poco más la historiografía. Ahora uno encuentra monografías sobre esto y de repente lee algunas cosas que son... No me acuerdo de quién era... No quiero dar nombre porque no me acuerdo de quién era la monografía, pero había una monografía en este sitio, ese cielo, que hay una monografía que es interesante de todos los temas. Y hablaban de, claro, había una escalera que se la querían traer para poner en la moneda. No, que se va a ver bonita. Una escalera. También hubo un debate, y ahí, digamos, la gente en la Plaza de Armas, digamos, gente pudiente, gente educada, debatía porque se estaban trayendo las bancas de la Plaza del Mayor de Lima. Entonces había gente que decía, está bien, digamos, es captura bélica. ¿Qué? En estricto rigor, el derecho civil lo acepta como modo de adquirir el dominio, la captura bélica, pero ya. Y había gente que decía, pero yo no voy a poner el traste en esa banca porque es robada. ¿Para qué nos vamos a traer las bancas de la Plaza de Lima? No sé. Y esas cosas, claro, uno empieza a investigar los temas y se encuentra con ese tipo de situaciones y... ¿Cuánto estuviste investigando, Manuel? Por fortuna ya tenía investigación de las novelas anteriores, ya de las primeras novelas de la saga de la guerra, de Misiones Secretas de la Guerra del Pacífico y también un poco de la saga de Cochrane. Pero claro, ya un par de años, ya, no sé, unos 3, 4 años, un poco más. Y para este en particular fue igual, hubo que como que enfocar un poco más la investigación porque era centrado en las mujeres de la Guerra del Pacífico. Y ahí, claro, a mí me apareció este libro de la presencia de la mujer la mujer chilena en la Guerra del Pacífico. Algunas monografías y algunos libros de historiadores peruanos también, que también han recogido un poco la presencia de las mujeres que pelearon por el Perú. Y no sabía decir, no sé, 6, 8 meses de investigación que hubo que profundizar en el tema de las mujeres. Yo creo que por ahí más o menos fue. ¿En Perú hay harta historiografía? Sí, ellos, aparte de este tema se lo toman mucho más, no quiero decir en serio porque aquí igual se lo toman en serio, pero mucha más gente se lo toma en serio. Es un tema en el Perú y por lo mismo hay más historiografía de prácticamente todos los temas. Es lo más... Mucho. Uno no se imagina. Y por fortuna, gracias a Internet, claro, uno puede ver primero, enterarse de la existencia de estos libros que existen, ¿no? de estas investigaciones, y algunos están disponibles en Internet, escaneados y se pueden consultar. Entonces, igual, a mí siempre me ha gustado mucho consultar historiografía peruana y boliviana porque te permite ver, digamos, el otro lado de la medalla, de la moneda. Y no es que aquí no lo muestren, pero siempre se va a ver distinto del otro lado. Porque es un enfoque distinto, porque es gente distinta, porque es cultura distinta, porque somos distintos. Entonces siempre me parece que para hacer este tipo de ficciones es importante conocer, por lo menos tangencialmente, todas las visiones involucradas. De hecho, desde el nombre es distinto, pues le llaman la Guerra del Salitre. Claro, la Guerra del Salitre. Y por ejemplo también la campaña de la Sierra que le llaman allá le llaman la campaña de la Breña. Claro, hay ciertas denominaciones, incluso hay algunas operaciones o algunos eventos que tienen distinto nombre, por ejemplo, aquí uno se llama Aguasante, Pampa Germania, todo es distinto. Entonces, por eso es importante, creo yo, al menos consultar todas las fuentes, o la mayor cantidad de fuentes posibles, de distintos enfoques. ¿Y de Bolivia? De Bolivia encontré menos, digamos, en internet, porque yo no encontré mucho. Encontré un par de monografías de un par de historiadores,
Y ellos se centran mucho más en lo que, y es entendible, digamos, la pérdida del litoral. Ellos se centran... Claro, ese es su tema. Ese es su tema. Prácticamente no hablan de otro Además, la participación de Bolivia en la guerra llegó hasta junio de 1880, que es la batalla de Tacna. Ahí el ejército boliviano abandona el bando aliado y de hecho los soldados vuelven a Bolivia. Entonces, tampoco fue tanta la participación en términos temporales de Bolivia en la guerra, y ellos se centran en el tema del litoral. Ahí es donde centran su ámbito de estudio y en eso es lo que les importa a ellos, es su tema. Abrimos la conversación. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, es su momento de ser famosos. En la documentación de Perú, ¿hay más, podríamos decir, rigor histórico de diferencia de Chile, o hay mucho más, o abunda más el chauvinismo, como el patriotismo respecto de el poco cariño de los peruanos con los chilenos? Yo creo que es similar a lo que pasa con la historiografía local, en que la que es más antigua, le hace desde lo decimonónico hasta, no sé, mediados del siglo XX, es mucho más, ¿cómo decirlo?, idealista, de ver el tema patriótico, de centrarse como mucho en la visión del bando al que perteneció, digamos, el historiador, le hace chileno, peruano, boliviano, pero la historiografía más contemporánea tiende a ser, al igual que la local, más objetiva, centrarse también en la crudeza de los combates, en la sangre que se puso en la guerra, y que los que llevaron a esa sangre a la guerra nunca resarcieron nada. Digamos, en buen chileno se la llevaron pelada. Entonces, la historiografía peruana más contemporánea, estaba pensando particularmente en doña Carmen McKeown, que es una historiadora que a mí me gusta harto cómo enfoca el tema de la guerra del Pacífico, una historiadora peruana muy, muy buena, absolutamente recomendable, que ella de hecho tiene libros con autores chilenos. Es un enfoque, es que tampoco objetivo es la palabra, pero dejando un poco de lado esa visión tan como del sentido patriótico y enfocarlo un poco más en como en los hechos duros. Yo creo que esa es la definición. Le saca lo patriótico. Quizás tú sacas el concepto patriótico de este tipo de libros y se te abre un mundo. Porque claro, o sea, finalmente si uno se centra mucho en eso, o sea, a ver, los personajes lo tienen porque la gente que peleó la guerra lo tenía, sea peruana, chilena, boliviana. Pero el enfoque de la historia, creo yo, debiese ser un poco más frío, un poco más de cabeza fría, no dejarse llevar tanto por las pasiones y centrarse un poco más, como decía, en los hechos puros. Podríamos estar hablando toda la tarde, estamos entretenidos en esto, pero te vamos a regalar los últimos minutos para que invites a la gente que nos va a ver en la grabación del programa. ¿Por qué alguien debería leer este libro? Por ejemplo, ya que se viene la fecha, ¿por qué alguien le debería regalar a su madre este libro? ¿Qué tiene este libro que no va a encontrar en otro? Es un poco complicado para uno hablar del libro de uno, por lo menos para mí resulta un poco complicado. Pero tienes que hacerlo como que hablábamos delante, tienes que ser un vendedor. Claro. Creo que las mujeres de la Guerra del Pacífico es una novela que me parece que no tiene un parangón tan claro, salvo obviamente las mujeres de la guerra de la Aldea Monzón, que igual es de mujeres en la guerra, pero esto es más centrado en acciones bélicas duras. Estamos hablando de una mujer una de las protagonistas que es cantinera y que ve combate. Otra muchacha, no un spoiler, se hace enfermera. Y ahí vamos a dejar la descripción para no caer en spoiler. Pero creo que son visiones que no existen en otras obras de ficción, creo, estoy presumiendo. Y además, el tema de la mujer en la guerra del Pacífico es algo que no está tan explotado. Y yo lo entiendo de la historiografía más clásica, digamos, decimonónica o del siglo XX, en donde digamos, la mujer estaba más invisibilizada que incluso que ahora. Vivimos en un mundo machista, lamentablemente. Todavía, ahora, incluso en el siglo XXI. Pero es algo que no está tan recogido por la ficción, no está tan recogido por la historiografía, y es un tema muy interesante de las mujeres en la guerra del Pacífico, porque las mujeres en general, el rol de la mujer en todo conflicto bélico es muy interesante porque generalmente se hacen cargo cuando a los hombres no les da el ancho. Es cosa de la Segunda Guerra Mundial, digamos, la Operación Barbarroja, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética y en algún momento se vieron superados la Unión Soviética, las mujeres pusieron el ñeque. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos de guerras, tal vez no, incluso más antiguas, donde
la presencia de la mujer es muy importante en todo conflicto bélico. Entonces me parece que es un tema que está ahí, pero que no ha sido explotado suficientemente y que es muy interesante de tratar. Ya lo saben, amigos, Las mujeres de la Guerra del Pacífico, la nueva novela histórica de Andrés Valenzuela. Es un libro muy entretenido, muy bien documentado, se pasa muy bien leyéndolo, por supuesto, pero tiene varios componentes como algunos de los que hemos hablado que la hacen llamativa. Primero, parte en Santiago, es en la clase alta, es de gente que no está ni ahí, como dice Chino Río, con la guerra, pero que va, porque tiene que ir, porque se siente que tiene que ir, y cuando está ahí, mejor no hubiera venido. Claro. Así que es un libro de esos que uno se entretiene leyendo y dice, pero ¿cómo me puedo entretener con esto? Bueno, pero se entretiene mucho. Lo va a pasar muy bien y además, por si fuera poco, va a aprender porque está muy bien documentado. Las mujeres de la Guerra del Pacífico, publicado por Ediciones B de Andrés Valenzuela, por supuesto lo encuentran acá en Queledo Forestal. Si están en regiones, a través de espacioforestal.cl se lo hacemos llegar a cualquier región de Chile. Gracias, Andrés, por favor, venir. muchas gracias a ti. Gracias a los que vinieron. Un aplauso para Andrés.